Este fin de semana podrán seguir por el canal diocesano de televisión el rito de entrada de adultos en el catecumenado. Será a las 6:30 de la tarde desde la Catedral Primada y lo presidirá nuestro arzobispo primado. Para presentar un poco el catecumenado de adultos, la iniciación cristiana o en qué consistirá el acto del domingo, tenemos el lujo, tenemos el privilegio de contar con dos testigos de primera mano, a don Miguel Sánchez Torrejón, que es el delegado diocesano para la iniciación cristiana y el catecumenado. Don Miguel, buenas noches. Muy buenas. Y tenemos a Estrella Isabel, que desde hace 12 años, y eso la convierte en la decana de la catequesis de adultos, lleva preparando adultos para su iniciación cristiana o para su bautismo. Estrella, muchas gracias por haber estado. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, don Miguel, ¿en qué consiste la celebración del domingo? ¿En qué consiste el rito de entrada? Poco más o menos. Bien, pues la palabra misma lo dice, es la entrada en la iglesia. Oficialmente a lo mejor han ido de turista viendo la catedral o visitando la parroquia o cualquier iglesia, pero ellos no pertenecen a la iglesia. El rito de entrada en la iglesia, el rito de entrada en el catecumenado, crea en ellos una expectativa de un día ser miembros de la iglesia a pleno pulmón. Catecumenado ya es como un nexo que se establece donde la iglesia, como iglesia, las personas de catequistas, de sacerdotes, de párrocos, establecen un nexo con él porque han llamado a su puerta. La iglesia trata de abrirles, de acogerles y decir, no sois, pero ya empezáis a serlo. De manera que tienen unos privilegios especiales los catecúmenos. Por ejemplo, un no bautizado, el suyo no podría ser enterrado con las exequias cristianas, con ritos cristianos. Sin embargo, un catecúmeno sí. Podríamos decir que es como un niño concebido que no ha nacido. Para todos los que nos ven y que han participado por lo menos en bautismos de infantes, vendría a ser como la primera parte del bautismo de infantes, esos ritos iniciales prácticamente que se suelen celebrar sí. generalmente a la entrada del templo, ¿no? Sí. De hecho, la celebración del domingo, si Dios quiere, a las 6:30 de la tarde, comenzará no fuera del templo, no tenemos tiempo hábil ni lugares especiales, pero sí en el trascoro de la catedral. Diríamos, y una vez que sean recibidos, que den su nombre, que hagan una serie de promesas, que el arzobispo los reciba y les acoja, entonces sí, marcharemos para tener una celebración de la palabra en el presbiterio de la catedral. Estrella, ¿cuál es el perfil de la gente que suele solicitar el bautismo? ¿Qué perfil de personas suelen acercarse al catecumenado? Bueno, pues en este momento hay como dos grupos muy claros, muy diferenciados. Por un lado están niños en edad escolar de 7 a 12 años que con motivo de la primera comunión se dan cuenta que sus papás no les han bautizado y ellos dicen, bueno, pues hay que hacer lo que haya que hacer porque yo quiero yo quiero hacer esa primera comunión. Según van creciendo un poquito más, estamos ya hablando de adolescentes de los 12 a los 18 años, pues estamos también en esa etapa de confirmados o que pudieran estar dentro de los grupos de confirmados, pero que también tienen la misma experiencia, no están bautizados o no han hecho la primera comunión y también se acercan por este motivo a pedir esta preparación, no solamente de información de lo que es la historia de la Iglesia y de lo que es el seguimiento y la adhesión a Cristo, sino también pues, de todo lo que es la vida sacramental. Y ya desde hace varios años, con muchísima alegría, acogemos a personas mayores, de 18 años, que vienen de una vida, muchos de ellos ya muy gastada, muy tocada por circunstancias verdaderamente duras, con una trayectoria de tristeza, sabiendo lo que es tocar fondo, y vienen con una necesidad imperiosa de encontrarse con alguien, con mayúsculas, que ellos te manifiestan muchas veces que les ha llamado. Porque la iniciativa en todo este proceso, ¿no? Lo que sí que coteja el catequista, en mi caso, es que la iniciativa la tiene el Señor. Dios es el que elige, Dios es el que llama. Esto que tantas veces predicáis los curas en el
pues es una realidad. El catequista coteja que es cierto que es el Señor el que mira a Zaqueo en el árbol, el que se encuentra con la samaritana porque le da la gana ir a beber en ese momento, y por tantos y tantos momentos en los que pues el Señor toca. Muchos de los que nos escuchan, hay muchos catequistas que seguro que nos están viendo en este momento y saben lo que es dar catequesis e intuyen que es una catequesis exigente para los acompañantes, pero una experiencia muy singular. Bueno, yo tengo que decir de lo primero, y además se lo digo a ellos, sobre todo cuando estoy con personas ya mayores, que para mí esto es el mayor regalo que me hace la Iglesia, para mí. Y que yo estoy muy agradecida a ellos porque soy yo la primera que está siendo llamada en ese momento para redescubrir de nuevo toda la experiencia de mi bautismo. Eso de entrada. Yo tengo muy presente además una frase del Papa Francisco que dijo en una audiencia, pues estas que iban diciendo a los catequistas, a los padres, decía que el catequista era el que custodiaba y el que alimentaba la fe. La propia la custodiaba y también la alimentaba, y la hacía despertar en nosotros esta memoria de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, y poderla poner para los demás. ¿Qué es lo que convence al que llega pidiendo el bautismo ya adulto? El que tú también tengas una vida de fe adulta. Es un drama para el catequista, porque hago lo que no quiero. Claro, claro. Porque tantas veces lo que decía San Pablo, ¿no? Pero también es verdad que en esa medida pues te tensa el alma pues para adherirte a Cristo de una manera mucho más constante, con mucha perseverancia, siendo muy paciente en los ritmos del Señor y viendo pues lo que hizo la Virgen María, ¿no? Cuando le habla el ángel, ese anuncio, ¿qué hace? ¿Se queda quietecita en casa? No, se va corriendo a buscar a su prima Santa Isabel, que también tiene la misma experiencia de Dios. Bueno, pues eso es importantísimo para que, no voy a decir para convencer, pero sí para dar credibilidad a este catecúmeno que pide a la Iglesia el bautismo, de que está en un buen sitio. Porque si le empiezas a contar cosa de libro, malo. Si tú le empiezas a... No, lo primero tiene que ver una iglesia abierta, una iglesia que le quiere, que le estaba esperando, que Jesucristo a la cabeza está ahí con los brazos abiertos para pues dedicarle todo su amor y todo su tiempo, y que lo vea también en tu persona. No sirve que te llamen por teléfono con una duda o con un inconveniente y tú le des largas, no sirve. Sí. Por retomar un poco el itinerario, don Miguel, ¿cuánto tiempo va a durar el catecumenado, que empiezan técnicamente el domingo? ¿Cuánto tiempo durará en condiciones normales? Sí. El proceso corriente normal que marca el directorio diocesano pues son 2 años. 2 años. ¿Sí? De forma que los que ingresan en el catecumenado ahora, en estos próximos días, celebrarían su bautismo el año 2018, normalmente. Si por razones especiales se puede acelerar o es posible un crecimiento mayor, porque varía totalmente si tienen, por ejemplo, una sesión con el catequista a la semana, si tienen 2 o tienen una cada 15 días, ¿no? Entonces el proceso normalmente trata de ser homogéneo, pero acaba de hablar Estrella y me ha encantado lo que ha dicho, porque es que Estrella, en su tarea de catequista, está haciendo presente a la Iglesia. Está siendo un sacramento de la Iglesia, porque lo que echamos de menos muchísimas veces es que el catecumenado normalmente o se vive en comunidad o es más complicado. Sí. Y en ese sentido, pues ella es como la que en nombre de la Iglesia acoge, explica y contagia, porque la fe se contagia o no se aprende en un libro. La catequesis, mucha gente piensa que es que se sepan los mandamientos, que las oraciones, que tal, y no, es estar enamorado. Sí. Estar enamorado de alguien que ha llamado a tu puerta, como decía Estrella, como a Zaqueo, oye, baja del árbol, que a veces nos pasamos la vida por las ramas y el Señor nos tiene que hacer bajar y decir, mira, que quiero meterme en tu casa, convídame. Es que es muy importante, además, que ellos vean que tú no vas a predicarles a ti misma o al catequista que sean de turno, ¿no? Tú vas, habiendo recibido una misión de la Iglesia, con esta pastoral, pero además con una Iglesia que también no te respalda a ti solamente, sino que le está deseando a él, que le quiere a él.
Nosotros, concretamente en la parroquia de Santiago, pues rápidamente estos catecúmenos pues ven la vida que hay. Yo tengo, bueno, yo hago en varios momentos las catequesis, no solamente los sábados con los papás de los niños que van a hacer la primera comunión y que van a ser bautizados, que normalmente nos reunimos quincenalmente, sino además con los adultos ahí cuando ellos tienen disposición. Pero ¿qué ven? Ven que yo normalmente les cito allí en Santiago y ven la vida de la parroquia, ven que empiezan a preparar para Eucaristías, ven que hay otra catequesis por otro lado, ven que está el párroco tantas veces o los vicarios acogiendo. Entonces, y yo además les presento, yo siempre les presento. Tengo además como un poquito tardanza en entrar porque si además en paralelo pues están las catequesis de novios o las catequesis también de bautismo de niños pequeños, pues tardo para presentarle a otros catequistas que además pues están conmigo pues viviendo la fe en comunidad, en fin. Y entonces ellos empiezan y te empiezan a preguntar. Yo este sábado ya hemos tenido alguna reunión de contacto pues en ese precatecumenado y ya este sábado les he dicho, oye, el sábado siguiente si queréis podéis quedaros a la Eucaristía, a los papás de estos niños, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este año también tenemos en la parroquia de Santiago ya una adulta pues que está haciendo también un itinerario de catequesis muy particular, ¿no? Vamos a desmontar dos mitos. El primero, Estrella, hay gente que piensa que esto del catecumenado de adultos lleva 5 años, lo que lleva el directorio de iniciación cristiana, sí. que esto es una cosa como muy de última hora, y tú llevas 12 años con esta inquietud, por lo menos. Claro, es que, vamos a ver, una cosa es cuando ya se ha hecho, diríamos, todo material y se han preparado materiales, pero hay una preexperiencia, o sea, anteriormente, ya te digo, más o menos hace unos 11, 12 años, pues un equipo de personas de la parroquia de Santiago, con otras estaban también de Azucá y qué tal, pues ya habían tenido ellos en la conferencia episcopal, un matrimonio había dado una primera experiencia de acompañamiento de adultos y, bueno, pues con ellos y los que quisimos empezamos a hacer unos pequeños temas que nos ayudaran, que nos sirvieran de apoyo. Y ahí ya se estableció un equipo de catequistas, por lo menos lo que yo hablo de mi experiencia en la parroquia de Santiago. Y normalmente en estos primeros años lo que iban muchos, es que ha habido años de muchos, otros años de menos, insisto, niños en edad escolar que con motivo de la primera comunión no estaban bautizados. No se daba la catequesis a los niños, a los niños no se da la catequesis, se da a los padres o a los garantes que vienen. A veces vienen los abuelos, los padres no quieren saber nada. A veces vienen padrinos que no son padrinos todavía, sino que son padrinos de la familia. Teníamos casos tremendos. Parejas que estaban separadas y con la nueva pareja, ella, una de las partes, pues venía como garante porque esa criatura no estaba bautizada y quería bautizarla. Estamos hablando de 12 años. Por ejemplo, una chiquita muy conocida en Toledo por su tal. Quiero decir que las experiencias han sido múltiples. Claro, luego después pues ya se ha dado a todo esto forma. Claro. Y segundo mito que vamos a desmontar, hombre, ya hemos desmontado muchas veces, pero vamos, renovamos este desmontaje de mitos. Don Miguel, habrá gente que piense que esto es para Toledo, como mucho Talavera, pero que esto no es para todos. Esto del catecumenado es solamente para las parroquias de la ciudad o para los 2 grandes núcleos urbanos. El catecumenado tiene que alcanzar a todas las comunidades, ¿no? Es que si no sería tal, ¿no? Si la primera comunidad cristiana se hubiera quedado en Jerusalén, la iglesia sería para Jerusalén. Claro. Pero afortunadamente existía un Pablo que se fue a recorrer con gran peligro incluso físico de su vida, de forma que la gente primeramente evangelizada fue precisamente las ciudades. Pero ¿por qué no donde estaba la gente? Luego ya los demás eran paganos, los que estaban en los pueblos, que significa la palabra pagano, pero siempre una familia o una persona es el contagio, es el contagio. Y luego también la santa osadía de decir, mira, ¿qué te pasa? A mí me está haciendo feliz mi vivencia de que Dios es mi Padre, que me ayuda, que me acompaña, que Jesucristo para mí es el amigo que me orienta, que me consuela, en fin, que es mi refugio. Los que tienen, claro, las parroquias de los dos grandes núcleos urbanos, de Toledo y Talavera, pues tienen a favor que enseguida encuentran un grupo de catequistas que subsidiariamente les echan una mano. Pero para una comunidad rural
que empieza a notar que hay gente sin bautizar, que quiere acercarse a la fe de la Iglesia, ¿qué les sugiere, don Miguel? ¿Por dónde empiezan? Siempre el comienzo es que llaman a tu puerta. Entonces importa mucho cómo hacemos esa acogida. Que el que llama se encuentra acogido. Que no nos crea un problema, por favor, al contrario, es una alegría. Es una alegría. Y entonces, Toledo y Talavera, lógicamente, tienen un nivel o un número de habitantes más amplio que suelen abundar ahí. Pero yo la lista que voy preparando ahora, que no la tengo todavía completa, pues abundan también la gente de pueblos, la gente de marginada, extranjeros, extranjeros. Si Dios quiere, pues el domingo pues hay de República Dominicana algunos, ahí está un sirio o una siria. Entonces que se ha encontrado con la realidad de fe que a lo mejor en su país no tenía ni vivía, y entonces quiere entrar, le ha gustado el ámbito que la ha recibido, que la ha acogido. Estrella, una vez que se han bautizado, acaba este periodo de 2 años, poco más o menos, con la vigilia pascual, como antes apuntabas, el bautismo en el día en la gran celebración bautismal de la vigilia. ¿Hay algún acompañamiento? ¿Se continúa acompañando o ya uno se desvincula e incorporaros a vuestras comunidades? ¿Cómo? Esto es lo más difícil y es el gran reto, todavía, o mejor dicho, por mi parte, diríamos la gran llamada, ¿no? Que todavía la Iglesia tiene ahí pues para replantearse. ¿Por qué? Primero porque quizá ellos han venido con distintos intereses. Volvemos otra vez, niños de 7 a 12 años, el interés es hacer la primera comunión. Claro. El seguimiento de los padres es más difícil, aunque yo mantengo contacto con la mayoría de ellos, siempre tienen un recuerdo y además te dicen, oye, es que vamos a misa los domingos todavía, oye, está en catequesis y tal. Ocurre lo mismo con los adolescentes, que también pues, pueden seguir un poquito enganchados con la catequesis de confirmación, pero en los adultos es un poco ya más difícil, porque entrar en las realidades de las comunidades que ya hay o de las realidades de grupos que hay en las parroquias, a ellos les cuesta más. Diríamos que quieren ir como un poco por libre. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y bueno, yo y otros catequistas que han estado en la parroquia de Santiago, pues seguimos manteniendo un contacto al menos de vida con ellos y se les va un poco preguntando, siempre orientándoles, como ya les has conocido, los has conocido, pues oye, tú tenías mucha amistad con este grupo de carmelitas o con, ¿por qué no insistes? ¿Por qué no vas? O, oye, en la parroquia hay esto, ¿por qué no te vienes? Nosotros la verdad es que en Santiago sí que rápidamente intentamos que sigan en la vida de la parroquia en todas las realidades que hay, se les presenta, ¿vale? Y bueno, pues ahora mismo este año las 2 chicas mayores que se bautizaron el año pasado están dentro de ya de comunidad, de una comunidad viviendo la fe y estamos muy contentos. Muy bien. Don Miguel, la celebración del domingo es la primera de algunas otras, la celebración es la primera de muchas otras celebraciones, algunas otras que hay por delante. Es ¿no? la toma de contacto, el primer abrazo de la Iglesia, que le signa precisamente la frente con la cruz. Seguro que nuestros espectadores muy leídos habrán visto que había muchas celebraciones dentro del catecumenado y lo habéis simplificado un poco de alguna manera o habéis... No, lo que ocurre es que estas celebraciones son en la parroquia del obispo, son en la catedral. Luego en las parroquias particulares es como cuando hay un proceso de preparación de niños de primera comunión, que un día en la catequesis les imponen un crucifijo, otro día van y tienen una celebración en torno a la pila bautismal para rememorar el bautismo. En fin, todo lo venimos haciendo en la preparación de... Lo específico de esto es que es el primer encuentro y que luego seguirán otros. Claro, terminaremos la despedida del rito del domingo, será entregando a cada persona que se ha recibido, que se ha acogido, un ejemplar del Evangelio, para que sea su libro de compañía. Claro. Porque si se trata de conocer a Jesucristo y dejarse conocer por Él, pues ahí es lo básico que le podemos dar. Sí, luego después, por ejemplo, ya el año que viene, también en Adviento, pues se les suele entregar el credo dentro de la comunidad, dentro de misa mayor, diríamos, ¿no? Y ellos también, pues, vamos descubriendo pues cada uno de los artículos del credo, ¿verdad?, con ellos.
Y bueno, en pequeños momentos de vida de la parroquia, pues hay una celebración, pues a lo mejor de la Eucaristía, un poco más. Hoy Sí. os venís, hablo de mayores, pero los ritos son rito ahora de entrada al catecumenado, el rito de la elección a cambio de nombre, que ya estaría al final del proceso, y entre medias pues la entrega de la Biblia, Sí. de la palabra, y la Pues entrega sí. del credo, también del Padre Nuestro, que también se hace. Se llevan a cabo todas las entregas. Nosotros, en la experiencia que tenemos en la parroquia de Santiago, con los catecúmenos que preparamos, así lo hacemos. Ujú. Bueno, pues a ver, en la medida que podamos, si podemos ir retransmitiendo desde esta casa, haremos el esfuerzo por iros acompañando, por lo menos en las celebraciones, las más notables, en las que tengan lugar en la porque Catedral las otras- Primada, Fenomenal, ¿no? fenomenal. Empezamos este domingo que viene con la entrada en el catecumenado y a ver si podemos ir acompañando a este Sí, puñado luego hay de otras que son catecúmenos. más privadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la propia parroquia, donde hay un examen, un escrutinio acerca de su fe, Se les escruta. Sí, sí, claro. Y en ese sentido, pues tampoco es ponerlo en el balcón, ¿no? sí, sí. Con los adultos, la experiencia que el año pasado tuvimos con una de ellas, ¿no?, fue muy rica, ¿no? Porque fue, pues eso, ir viendo cuántas obras había hecho, cuántas maravillas había hecho ya el Señor con ella, desde antes incluso de que ella hubiera llamado a la puerta de la iglesia, ¿no? Es que, claro, es hacerle, insisto, la palabra, la frase del Papa, ¿no? Sí. Pues la memoria de Dios. Pues nada más, os agradecemos todo el esfuerzo que habéis puesto desde las dos perspectivas, el presbítero que acompaña y la catequista que acompaña inmediatamente. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y Un honor. enhorabuena por Es un honor Muchas por el que nos hayan llamado. todos estos esfuerzos. Os tendremos en más ocasiones para ir un poco desmenuzando estas u otras cuestiones con ocasión de otros pasos, de Es que, otros es que ritos. es un bien que hacen estas personas que llaman a la puerta de la iglesia, que no valoramos los que estamos dentro. Ellos vienen porque han visto algo. Nosotros estamos a veces tan acostumbrados que se renueva la sangre de la comunidad. Tiene razón. Aprovecharemos pues esta especie de acompañamiento a los catecúmenos para renovar también un poco el compromiso de todas las comunidades de tener catequistas para acompañar a adultos, que es uno de los retos creo que tenemos por delante. Nada, muchísimas gracias, lo dicho. Muchas gracias A a ti, vosotros. José María.